En el episodio anterior comenzamos a desarrollar el distintivo de únicas dos ordenanzas para la iglesia y estuvimos hablando sobre la Cena del Señor. Pero en el programa de hoy vamos a estar continuando este distintivo hablando sobre el bautismo. Vamos a empezar con el tema del bautismo, pero antes es importante aclarar que el bautismo y la Cena del Señor no son sacramentos, sino más bien ordenanzas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay otras doctrinas que hablan del bautismo como un sacramento. Sobre todo si hay algún oyente que actualmente es bautista, pero de repente tiene un trasfondo en la Iglesia Católica, ellos hablan de los sacramentos. Y cuando llegan a la Iglesia Bautista y de repente viene el momento del bautismo y de la Cena del Señor, puede quedar esa confusión allí de, pero mira, estamos practicando los mismos sacramentos que en la Iglesia Católica. Entonces, vamos a empezar diferenciando lo que es un sacramento y lo que es una ordenanza. El sacramento, desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, es una señal visible de la gracia invisible, instituida para nuestra justificación. Esto quiere decir que la Iglesia Católica enseña que para ser justificados, los creyentes deben cumplir con 7 ceremonias particulares, donde ellos incluyen el bautismo. Pero comprendemos que la palabra de Dios no enseña que nosotros podamos ser justificados, es decir, que podamos borrar nuestros pecados a través de nuestras obras. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo Jesús no tiene sacramentos, sino más bien ordenanzas. En este caso, una ordenanza sería un mandamiento de Cristo Jesús para su iglesia, por lo que entendemos que solamente personas que hayan sido salvadas por Cristo Jesús los van a practicar. También podemos decir que son símbolos de la persona de Cristo y de su obra redentora. Por eso, la iglesia solamente tiene estas 2 ordenanzas, bautismo y Cena del Señor. Son 2 ceremonias que están diseñadas para representar doctrinas o enseñanzas muy importantes de Cristo Jesús. En el caso del bautismo, estamos hablando de la salvación. Ojo, el bautismo es una representación de la salvación, mientras que en la Cena del Señor estamos hablando de la comunión. Entonces, lo que quiere decir que la diferencia de lo que cree la Iglesia Bautista, en este caso el bautismo simplemente es una obra, mientras que otras iglesias toman esta obra, haciéndola llamar sacramento, como un paso para poder ser salvo. ¿Es lo que me quieres decir? Exacto. La idea del sacramento es que el sacramento es una obra que me ayuda a ganar salvación a través de justificación. Es como que si hago esta obra, entonces mis pecados van a ser borrados porque cumplí con la ceremonia. Como cristianos bíblicos entendemos que, bíblicamente hablando, somos salvos solamente a través de la redención de Cristo Jesús. Pero Él nos ha ordenado que tengamos estas ceremonias para que sean un constante recordatorio de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, no es que yo esté haciendo algo para ganar mi salvación, sino más bien estoy recordando a través de estas ceremonias lo que Cristo ya hizo por mi salvación. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo se pudiese definir la palabra bautismo? Vamos a empezar por allí. ¿Qué es el bautismo? Un dato interesante es que bautismo o bautizo es una palabra griega que se adoptó al castellano, ¿verdad? Entonces, en griego, cuando hablamos de bautizo, estamos hablando de el acto literal de sumergirse en el agua.
El bautismo comienza en los evangelios. Juan el Bautista fue el que comenzó a bautizar y lo hizo siguiendo la orden de Dios. Dios le dio la orden: tú vas a comenzar a bautizar, y aquella persona sobre la cual el Espíritu Santo desciende y permanezca sobre ella, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Entonces Juan comenzó a predicar fuertemente arrepentimiento, y esto produjo que el pueblo de Israel se avivara espiritualmente al punto de que salieron de la ciudad y se fueron al desierto donde estaba Juan para escuchar su predicación. Y en el río Jordán Juan bautizaba. Entonces el bautizo era una forma en que yo podía expresar: quiero cambiar, quiero arrepentirme, quiero limpiar mi vida para estar bien con Dios, porque el Señor ha levantado como mensajero a Juan el Bautista y él está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículos 5 dice: y salía a él, o sea, a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, esto es lo interesante. Dice, y eran bautizados. Entonces, como te digo, esta palabra originalmente es griega, pero no se tradujo, sino que simplemente se adoptó y la utilizamos como si fuese una palabra del español. Pero entonces ahí en el versículo 6, cuando dice, y eran bautizados por él en el Jordán, si traducimos la palabra, diría, y eran sumergidos por él en el Jordán. Entonces, ¿qué es el bautismo? Literalmente sumergirse en el agua. Ahora, para el creyente es una ceremonia, ¿verdad? Y es una ceremonia que sirve para representar cómo el creyente ha sido sumergido en la vida de Cristo para tener salvación. Ok, es muy importante lo que acabas de decir en cuanto a esa traducción, porque a veces nosotros leemos las escrituras y por supuesto está en nuestro idioma, el español, y lo asumimos muy literal. Y tal vez por eso se presta para confusión. Fíjate que la palabra en el griego es baptizo, y como tal lo decías, es sumergir. Para una persona ser bautizada debe ser sumergida. Hoy en día, pues, uno comúnmente en la calle se encuentra personas que aseguran estar bautizados. Sería bueno que ellos se plantearan si ese bautizo que recibieron fue, como lo dice la Biblia, como aparece en la traducción bíblicamente, fueron sumergidos o le aplicaron otro tipo de bautizo que no es de forma correcta. Sí, hoy en día hay mucha malinterpretación con el tema del bautismo. Y hay algo que tenemos que tener claro. El bautismo es una ceremonia. Juan el Bautista la comenzó, pero luego Cristo Jesús tomó la ceremonia, le dio un significado más completo y se lo dio a la iglesia. Ahora, Romanos capítulo 6 nos ayuda a entender el significado de esta ceremonia. En la carta de Romanos, el apóstol Pablo, en los primeros capítulos, comienza explicando cómo toda la humanidad está condenada por el pecado. Pero luego capítulo 3, 4, 5 nos van asomando de cómo Dios busca justificar al ser humano, ¿verdad? Y por eso se le hizo la promesa a Abraham. Entonces el capítulo 5 comienza mostrando que el ser humano tiene este tremendo problema, está condenado por el pecado, pero la solución que el Señor le da es su gracia. Ahora, capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, sí, pero enfocando la pregunta, Pablo está diciendo, bueno, ¿cuál es la solución de Dios para el pecado? La gracia. Entonces, esto se pudiera malinterpretar. Eso quiere decir que si yo peco, Dios va a tener gracia conmigo. Entonces, ¿puedo perseverar pecando para que Dios tenga gracia conmigo? Como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Cómo debería entender yo la palabra bautizo en este versículo? ¿Verdad? Hoy en día nosotros entendemos o manejamos la mayoría de las veces la palabra bautizo como la ceremonia que se hace en la iglesia. Pero nuevamente hay que comprender qué significa literalmente la palabra bautizo. Significa sumergirse. Sumergirse. Entonces, en este versículo 3 no me están hablando de la ceremonia en la iglesia, sino el momento en que Cristo Jesús me salva. Porque fíjate el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, que podemos leerlo como sumergidos, o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces, el bautismo es una ceremonia que representa el momento en que Cristo nos salva. O sea, ¿qué es lo que hace Cristo espiritualmente por nosotros al momento que nos salva? Aquí nos dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando yo he escuchado el Evangelio, he creído y le he pedido a Cristo que me salve, espiritualmente hablando, Él toma mis pecados y los coloca en su cruz, donde muere y está muriendo mi vieja naturaleza, está muriendo mi vida pecaminosa. Esa vida pecaminosa muere y es sepultada juntamente con Él. Pero así como Cristo resucitó, entonces es resucitada una nueva vida para mí. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a venir a mi vida, y es a partir de ese momento en que la persona se convierte en una nueva criatura. Por eso, en la ceremonia tenemos estos tres momentos importantes, ¿verdad? Sea en un río, sea en una piscina, sea en una playa. Un lugar donde se pueda sumergir. Sea en un lugar donde se pueda sumergir con agua, siempre ocurre la misma secuencia. Primeramente, el creyente está de pie en el agua. Y ese momento en que está de pie en el agua representa el momento que Jesús estaba en la cruz. Luego viene el momento en que el creyente que está de pie se sumerge en el agua. Y es el momento en que se representa la sepultura de Cristo Jesús. Pero no dejamos al creyente sumergido en el agua. O sea, lo tenemos que sacar. Y cuando lo sacamos y lo colocamos de pie nuevamente, Él está representando el momento en que Cristo Jesús resucitó. Entonces es muy importante tener esto claro. ¿Qué es el bautismo? Literalmente sumergirse en el agua. Pero Cristo Jesús lo convirtió en una ceremonia para representar lo que Él ha hecho en la cruz, en el sepulcro y en la resurrección por nosotros. Entonces se puede concluir que el bautizo, o la persona cuando se bautiza, debe estar consciente de que está simbolizando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Una persona que se vaya a bautizar debe creer primero en la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Porque si primero no hemos creído, no podemos representar lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, más adelante vamos a estar hablando de esto. Entonces vamos a colgar esa idea ahí, pero más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, ya viendo, comprendiendo lo que significa el bautizo, ¿qué personas pueden bautizarse? ¿Puede bautizarse todo el mundo? ¿Podemos bautizar niños? Sí, ya sabemos qué es bautizarse. Entonces la pregunta más obvia sería, ¿quién debe bautizarse? Vamos a Mateo capítulo 28,
versículos 19 y 20 dice, o para que tengan más sentido desde el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo Jesús está afirmando, tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso les entrego esta comisión, les entrego esta tarea. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, obviamente, cuando nos dice hacer un discípulo implica predicar el Evangelio. Hacer un discípulo implica que la persona que escuchó el Evangelio lo creyó y lo quiere seguir. Y por eso se convierte en un discípulo. Entonces, lo interesante es que la misión es ir a ser discípulos. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo viene siendo parte de la secuencia del trabajo que el Señor nos está pidiendo. Vayan, hagan discípulos, y a los que se hicieron discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo que la misión es así, o sea, primero voy a predicar el Evangelio, el que creyó se convierte en discípulo, se convirtió en discípulo, entonces tiene que ser bautizado. Entonces, por lo tanto, ¿quién debe bautizarse? El que quiere ser discípulo, el que ha creído y quiere ser discípulo. Sí, porque un discípulo es un seguidor de las enseñanzas. Entonces, no se pudiese bautizar una persona que no esté dispuesta a seguir las enseñanzas de su maestro, en este caso las enseñanzas de Jesús. Exacto, tomando en cuenta que para bautizarme tengo que ser una persona que ha escuchado el Evangelio, ha creído y quiere seguirlo, quiere vivirlo. Esto excluye a niños recién nacidos. Muy importante ese punto. Sí. Algo interesante acá, vamos a llamarlo un dato histórico, es que en la Edad Media, donde la Iglesia Católica tuvo su mayor auge, ellos establecieron en su doctrina que el bautismo podía salvar. Entonces, claro, no es bíblico, pero eso fue la doctrina que ellos establecieron. El bautismo puede salvar. Entonces, ¿qué ocurre? En la Edad Media, los niños no tenían mucho promedio de vida. O sea, las condiciones, imagínate, no había vacunas, no había alimento especial, no habían condiciones para garantizar la salud de los niños. Y por eso lamentablemente era muy normal que muchos niños murieran. Entonces, claro, en la mente del practicante del catolicismo, él decía, si el bautismo salva y tengo un hijo que posiblemente puede morir, entonces yo quiero que él tenga la salvación lo más rápido posible. ¿Y qué era lo más rápido posible? Recién nacido. Ahora, fíjate también, en sus inicios la Iglesia Católica basa su bautismo tal como dicen las Escrituras, por inmersión. Sumergían a las personas. Ahora, al encontrarse con niños tan pequeños, cuando los sacaban, el niño estaba muerto. Sí, es peligroso para un niño. Por eso es que cambian ahora, mantienen su misma dogma, salvación a través del bautismo, pero cambian ahora la práctica. Y me voy no lo sumerjo, sino que le hago un bautizo por aspersión. Y esa aspersión es echarle un rocío de agua en la cabeza, o a veces le echan una copita completa de agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que bautizar a un recién nacido o a un niño, a un infante, o sea, que tiene 1 o 2 años de edad, que es normalmente cuando los bautizan, no es bíblico. ¿Por qué razón? Porque ese bebé no entiende, ese bebé no puede escuchar entendiblemente el Evangelio,
no puede tomar una decisión, todavía no está listo para creer. Entonces, básicamente no cumple los requisitos bíblicos. No. Porque debe estar dispuesto a seguir lo que acabas de explicar. Él debe estar dispuesto a seguir una doctrina para poder ser un discípulo. Y justamente, y justamente este tema es una de las razones de por qué nos llaman a nosotros la Iglesia Bautista. Porque claro, normalmente hubo mucha gente que conoció primero el catolicismo y lo bañaron ahora. Lo bautizaron siendo pequeño. Bueno, de hecho, a mí me bautizaron pequeño. A mí también. Y me da risa porque me dice que me bautizaron. Hubo una fiesta que duró 2 días. ¡Qué bien! Para mí lo único que me quedó fue un plato decorativo de cartón que trae la fecha del momento que me bautizaron. Pero de resto, ni siquiera lo recuerdo. O sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría conoció el catolicismo primero. Entonces lo bautizaron de niño, pero luego se alejó de esa fe. Y hubo personas que conocieron la palabra de Dios, conocieron verdaderamente a Cristo y se bautizaron siendo adultos. Entonces eso es una de las cosas que hizo que nosotros tuviésemos el nombre. Porque hubo grupos religiosos que dijeron, mira, estos están rebautizando. Sí, o están volviendo a bautizar a alguien que, entre comillas, había sido bautizado. Y esa es una de las razones históricas de por qué somos bautistas, ¿verdad? Porque nos reconocían como que estos están bautizando a los que fueron bautizados de niños. Pero ¿cuál es la razón? De niños no están listos para ser bautizados. Pero cuando ya llegan a una edad en donde escucharon, creyeron, entendieron, quieren seguir, puede ser bautizado. Entonces comprendemos que ¿quién debe ser bautizado? Alguien que ha creído y alguien que quiere ser un discípulo de Cristo. Entonces, en la Biblia tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Y para estar en contexto, aquí nos muestra cómo Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a un camino desierto, en donde justamente venía pasando un eunuco que trabajaba para la reina Candace de Etiopía. Él viene leyendo el libro de Isaías y viene Felipe y le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco está muy interesado por la palabra de Dios y le dijo, mira, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y esto le dio oportunidad a Felipe de predicarle el evangelio. Capítulo 8, versículo 35 de Hechos lo dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le sumergió. Le bautizó. Entonces tenemos un ejemplo muy práctico de cómo era el tema de la ceremonia del bautizo en el tiempo de la primera iglesia o las primeras iglesias de Cristo, ¿verdad? Entonces Felipe le predicó y yo me imagino que este hombre eunuco, aunque él era etíope, se ve que tiene bastante contexto, que entiende muy bien qué cosas están pasando en Jerusalén. Porque él cree y a él se le ocurre de una vez, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Entonces, aparentemente, mínimo conocía sobre el tema del el bautismo de Juan, mínimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es intención de él. No es Felipe que le dice, bueno, que le dice, ¿ya creíste? Bautízate. No, es el eunuco que dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le coloca como única condición: si crees de todo corazón, bien puede. No le dijo ninguna otra condición, no le colocó ninguna otra petición. Simplemente, si crees, puedes bautizarte. Entonces, nuevamente afirmamos por qué niños recién nacidos o de 2, 3, 4 años no pueden bautizarse, porque todavía no han creído, porque están desarrollándose mentalmente, no están listos para asimilar la verdad. Incluso hoy en día hay iglesias que bautizan niños de repente de 7, 8, 9, y no digo que no se puede, pero sí hay que examinar bien, que entiendan. Claro, es un trabajo que el padre debería hacer. Ahora fíjate, Jonathan, ese pasaje de Hechos, capítulo número 8, a mí me gusta y lo he utilizado mucho para aclarar ciertas dudas. No sé si te ha pasado que hay personas en las cuales le han adoctrinado diciéndoles que para bautizarse deben estar casados. Hay otros que les han llegado a decir, tienes que hacer un curso, una preparación por 1 o 2 años, tienes que ser fiel a la iglesia, si dejas de venir a un culto no se te puede bautizar. Y lo llevamos a la luz de la palabra de Dios y bíblicamente no existe tal cosa. Entonces, me ha pasado que me hacen este tipo de preguntas y los he llevado al libro de Hechos y les he mostrado, mira, el único requisito que vemos es creer. Sí, cuando tú revisas el Nuevo Testamento, no hay en los evangelios, en las cartas, no hay ningún texto que coloque condiciones para bautizarse más de la que aparece en Hechos capítulo 8. Creer. El eunuco hizo una pregunta muy puntual, muy directa. Él dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? O sea, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, no es una pregunta ambigua que esta pregunta se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Le está preguntando clara y directamente, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si Felipe hubiese dicho, bueno, tienes que estar 3 meses con los apóstoles, o tienes que aprenderte toda la doctrina, o tienes que estar, imagínate, este eunuco estaba soltero, entonces imagínate que le digan, no, mira, tienes que estar casado para poder bautizarse. Entonces, no hay, bíblicamente hablando, no hay una condición o condiciones que limiten más allá de lo que está diciendo Felipe. Entendemos que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, y no es un sentido figurativo. O sea, Felipe literalmente fue movido por el Espíritu Santo para hablar con este hombre. Entonces, lo que Felipe le está diciendo no es algo que viene de su propia mente. Él está hablando siendo guiado por el Espíritu Santo. Y justamente por eso esas palabras han quedado guardadas como sagradas escrituras en la Biblia. Entonces, si la Biblia no me coloca ninguna otra condición más allá de creer de corazón, entonces yo no puedo colocar condiciones extras. Que yo entiendo que de repente hay iglesias que tienen una buena intención. Porque cuando tú te pones a ver el tema del bautismo, a veces hay 2 extremos. De repente hay iglesias que son muy ligeras para bautizar y hay otras iglesias que son muy estrictas para bautizar. ¿Qué me refiero con que sean ligeras? Hay iglesias que tienen locales muy bonitos, que están muy bien diseñados
dentro de la misma tarima ya tienen una piscina, ya tienen un bautisterio. Y entiendo que ellos dicen, bueno, si creyó se puede bautizar. Entonces, si aquí en la iglesia tenemos el bautisterio, vamos a bautizarlo de una vez. Entonces, hay personas que creen y se bautizan en algunas iglesias el mismo día que creyeron. No digo que no sea bíblico, pero a veces tenemos que tener cuidado. Si tomamos al eunuco como referencia, este no es una persona ajena a la palabra de Dios. O sea, él estaba leyendo por cuenta propia las escrituras. O sea, ya era un estudiante del Antiguo Testamento. Él ya tenía noción del bautismo porque lo pidió. O sea, no fue Felipe que le dijo bautízate. Fue él mismo que lo pide. Entonces, no es una persona que está en cero en cuanto a este tema, sino que es una persona que está tomando una decisión muy consciente de lo que está haciendo. Cosa que no pasa todo el tiempo en las iglesias. Entonces, hay personas que es primera vez que visitan una iglesia y están muy emocionados y de repente toman una decisión por emoción. Y su emoción les hace decir, bueno, me están diciendo que me bautice, me voy a bautizar. Entonces más adelante es que se da cuenta que no entendió o no era real o fue pura emoción. Entonces, sí, en la Biblia hay gente que se bautizó el mismo día que creyó, pero hay que tomar en cuenta que los primeros que están haciendo esto son judíos. O sea, gente que ya tenía base en el Antiguo Testamento. Gente que fue, de alguna manera escuchó o vio el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Entonces, ¿por qué pueden tomar esa decisión de bautizarse tan rápidamente? Porque ya tienen un trasfondo, conocimiento previo, sólido. Ahora, ese es un extremo. Está el otro extremo, en donde tienes que cumplir con un entrenamiento de 3 meses de doctrina o 1 año de doctrina. Tienes que tener una vida perfecta, porque yo básicamente me he encontrado personas que estoy evangelizando y yo hubo un tiempo que asistí a una iglesia y ok, ¿qué pasó? No seguí asistiendo porque no me dejaron bautizar. ¿Y por qué no te dejaron bautizar? No, porque estoy en concubinato. Yo entiendo que el concubinato es pecado. Yo entiendo que no es la relación que Dios desea que los cristianos tengan. Pero en la Biblia no me dice que mi estado civil afecte mi decisión de bautizarse. Entonces, más bien el bautismo funciona en ese sentido funciona al revés. Yo me bautizo porque quiero tener un buen testimonio. No es que como tengo buen testimonio, entonces me voy a bautizar. Entonces creo que lo más sabio sería, en cuanto al tema del bautismo, tener un equilibrio. En el sentido de no bautices a una persona que apenas acaba de tomar una decisión, pero tampoco le coloques una serie de reglas que no son bíblicas para bautizarse. Sí, la importancia de que podamos mantener un equilibrio, no irnos a ninguno de los dos extremos. Sí, comprendiendo nuestra cultura, o sea, comprendiendo el contexto. Por lo menos nosotros estamos en Venezuela. En Venezuela la gente tiene un revoltijo con el tema de la religión. Entonces, cuando llegan a Cristo, vienen con muchas preguntas, vienen con mucha confusión. Sí. Entonces, es mejor solidificar su decisión, o sea, ayudarlo a que esté consciente, esté seguro, y cuando manifieste esa seguridad, manifieste esa convicción, bautizarlo. Ahora comprendiendo que el único requisito
bíblicamente es creer y que no podemos colocar una carga sobre los creyentes, sino más bien ayudarles para que ellos voluntariamente puedan dar este paso del bautismo. Es importante que conversemos en cuanto a cuál es el propósito del bautismo. Ok, teniendo claro que el bautismo no salva, y esto hay que subrayarlo muy bien, el bautismo no salva. Y digo que hay que subrayarlo bien porque la Iglesia Católica enseña el bautismo salva. Y por eso bautizan al niño, para darle la salvación lo más rápido posible. Tenemos a la Iglesia Pentecostal, que ellos enseñan que tú debes creer primero y luego te bautizas. Para poder ser salvo. Y entonces, cuando te bautizas, es que eres salvo. Entonces, es como una salvación en dos pasos. Primero creo y después me bautizo. Y si me bautizo, entonces viene el Espíritu y soy salvo. Pero la Biblia no enseña eso. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice: en Él, hablando de Cristo Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la Biblia no habla de que el bautismo me salva. La Biblia enseña que el bautismo es un teatro, es una ceremonia, es una representación de cómo Jesús me salvó, siendo crucificado, sepultado y resucitado. Pero es el creer. O sea, siempre de Génesis hasta Apocalipsis somos salvos por creer con fe en la salvación de Cristo Jesús. Sí, porque fíjate que si adoptamos esa posición de que el bautismo salva, estaríamos diciendo que la obra de Cristo no fue completa y estaríamos echando por tierra que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Ahora, la Escritura también, Pablo decía que por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el bautismo es una obra, es algo simbólico que hacemos creyendo en Cristo y dándole a entender a las personas que creo en Cristo, por eso he decidido bautizarme y obedecer, pero no deja de ser una obra. Sí, y pareciera que no tiene importancia, pero sí la tiene. Sí. Porque si yo creo que el bautismo salva, entonces para mí Jesucristo no es mi único y suficiente Salvador. Si yo creo que el bautismo salva, entonces Jesucristo es mi co-salvador. Exactamente. Porque entonces Él hizo la mitad y yo hago la otra mitad. Él dio su vida, pero yo me bauticé. Entonces, eso es... Recordando el tema de lo bíblico, extrabíblico, antibíblico. Esto no es bíblico, no es ni siquiera extrabíblico, es totalmente antibíblico. Sí. He escuchado muchas personas que utilizan Marcos capítulo 16 para intentar fundamentar eso de que el bautismo salva. Y es que en Marcos capítulo 16, versículo 16, o bueno, desde el 15 para tenga contexto, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay personas que es como que si cortaran el versículo, leen nada más la primera parte: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces se agarran de esa frase como para decir: mira, el bautismo salva, porque aquí dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero no pueden recortar los versículos de esa forma. El versículo continúa diciendo: mas el que no creyere será condenado. Si la misma condición se repitiera al inicio y al final, entonces pudiéramos establecer el bautismo salvo. Es decir, si era: el que creyere y fuera bautizado será salvo,
mas el que no fuera bautizado y no creyere será condenado, pudiéramos decir que el bautismo salva. Pero aquí están reafirmando que es el creer. El creer. Lo que te va a permitir ser salvo o lo que, o sea, te puede condenar. Porque dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si el bautismo nos salva, ¿para qué nos bautizamos? Debemos tener muy en mente que nos bautizamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Y pudiera ser como obvio, pero hay que decirlo. Cristo Jesús no se bautizó para ser salvo. Exactamente. O sea, no tenía pecado. Él no tenía pecado. Entonces, él no se bautizó para ser salvo o no se bautizó para poder ser el Salvador. ¿Para qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó Jesús? Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado, sumergido por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. O sea, a Juan el Bautista le pareció una locura. Dios me dijo fue que te encontrara. Dios me pidió fue que bautizara hasta que supiera quién eras, pero no, o sea, si tú eres el elegido, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el que me tiene que bautizar. Tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Ahora, hay que entender una cosa. Juan dijo que la gente debía arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces comprendemos ¿de qué está hablando Juan cuando él dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Del advenimiento de Cristo. Viene el Salvador a la tierra, o sea, viene el Hijo de Dios a la tierra. ¿Cómo me va a encontrar? Entonces, la palabra arrepentimiento implica pecado. Nadie que está haciendo lo bueno se arrepiente. Te arrepientes es cuando estás haciendo lo malo. Entonces, bautizarse con Juan era una forma pública de decir: tengo una vida pecaminosa, pero me quiero limpiar, pero quiero cambiar. Entonces, para Juan el Bautista, él decía: si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo te vas a sumergir diciendo que quieres cambiar? Que quieres cambiar. O sea, Juan dice: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo te vas a sumergir como los demás pecadores que están diciendo que se quieren arrepentir? Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo y le dije: ¿y qué dice Jesús? Deja ahora, así conviene. Ahora, versículo 16. Y Jesús, después que fue sumergido, bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Jesús se sumergió como el resto de los pecadores. Pero como él no tenía pecado, Dios Padre habló para dar testimonio de la inocencia de Jesús. O sea, ¿quién se bautizaba? El pecador que se quería arrepentir. Jesús se sumergió. ¿Tiene Jesús pecado? El Padre salió y dijo: él no tiene pecado. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, esto es un punto muy importante en la vida de Cristo, en la vida de Jesús. Porque ahora la gente no va a decir que Él es el Hijo de María y de José. Que hay que tomar esto en cuenta. Antes del bautismo, ¿cómo lo conocían a Él? El hijo del carpintero. El hijo de María, el hijo de José, el hijo del carpintero. Ahora, gracias al bautismo, ahora queda claro verdaderamente quién es Él. No es el hijo de María, no es el hijo de José, no es el hijo del carpintero. Él es el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia. O sea, el único ser en quien Dios se ha complacido como tal. Complacido. Entonces, ese es el ejemplo de Jesús. Jesús no se bautizó para ser salvado, Él es el Salvador. Él se bautizó para identificarse públicamente como Hijo de Dios.
Entonces se puede decir que una persona que se bautiza está siendo obediente a Dios, ¿no? Se está identificando con Cristo, plenamente identificado con Cristo. Se está identificando plenamente con Cristo, está diciendo públicamente: yo quiero ser cristiano, yo voy a vivir como cristiano. Es por eso que en el libro de Hechos nos muestra que bautizarse te convertía en miembro oficial de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Fue el mensaje del apóstol Pedro el día que se inauguró la iglesia. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, claro, estamos hablando de un bautismo masivo. Se bautizaron 3,000 personas en un día. Pero recordemos, son judíos que conocen el Antiguo Testamento. O sea, son gente que ya tiene conocían la ley como tal. Sí, tienen un trasfondo que le permite tomar esa decisión entendiendo lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo? No salva, sino más bien me identifica públicamente con Cristo. Me hace miembro de la iglesia, ¿verdad? Cuando recibo a Cristo, ya soy salvo, ya soy parte de su cuerpo espiritualmente hablando. Pero cuando me bautizo, soy miembro oficial del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Entonces, estas cosas nos deben ayudar a ver el peso que tiene el bautismo. Otro propósito que de repente no es muy mencionado es que el bautismo me ayuda a aspirar a tener una buena conciencia. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, interesante, aquí están hablando del tema del bautismo, ¿verdad? Y están hablando de cuando la tierra fue sumergida en agua en el tiempo de Noé. Y dice, bueno, ese fue un bautismo. Noé fue salvado no por esa ceremonia, sino por ese acto de Dios que sumergió el mundo entero en agua, y él fue el único que sobrevivió por la gracia de Dios. Entonces, ahora nos dicen, ahora, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Para allá va, no es que nos salvaba. Mira, la Biblia tiene ahí un paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si yo me bautizo, estoy publicando que soy cristiano. Exactamente. Y normalmente, ¿qué ocurre cuando una persona dice públicamente que es cristiano? Normalmente, ¿qué ocurre? Vamos a ser sinceros. La gente... viene un bombardeo sobre esa persona. La gente tiene expectativas. Cuando alguien que estaba viviendo sin Cristo comienza a vivir con Cristo y dice públicamente, de aquí en adelante yo soy cristiano, la gente va a comenzar a exigir. Todo el mundo le comienza a observar y a... Exacto, ya no puedes decir grosería, porque vuelves a decir grosería. ¿Qué dice la gente? Tú no eres cristiano. Mira, le gritaste a alguien, tú no eres cristiano. Sí, muy común. Entonces, bautizarme no quita mi pecado, pero el bautizarme sí me ayuda a darme cuenta que de aquí en adelante, por haber dicho que quiero vivir para Cristo, sí debo tener un buen testimonio, sí debo tener una buena conciencia. Ahora, Jonathan, fíjate que otra cosa en cuanto al bautismo es que vemos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando se bautiza, y luego que Él se bautiza comienza a predicar, hace público su ministerio. Lo mismo lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se bautiza y comienza a predicar, y aunque la gente no le creía, él hace énfasis en su predicación. Entonces también pudiésemos decir que el bautizo
luego que eres bautizado, tienes esa participación dentro del cuerpo de Cristo para comenzar, bien sea apoyar en una clase de escuela dominical, bien sea comenzar a discipular, hacer otro tipo de cosas dentro de la iglesia, porque es una persona que se ha identificado con Cristo y que está diciéndole a la gente: quiero ser obediente a Él. Y eso le abre puertas para comenzar a servir en el ministerio. Claro, creo que pudiéramos tomarlo como parte de lo que mencionamos con Hechos capítulo 2. Solamente aquellas personas que creyeron y se bautizaron fueron añadidas a la iglesia. Y como pastor, no creo que sea sabio colocar dentro de un ministerio a alguien que dice que ha creído, pero no quiere identificarse públicamente con Cristo. Y he visto casos. No, opino lo mismo en cuanto a eso. He visto casos. Hay gente que creyó en Cristo, está viniendo regularmente a la iglesia, pero tú le tocas el tema del bautismo y se ponen como los gatos con el agua. O sea, no se quieren bautizar. Y he preguntado: mira, ¿por qué no te quieres bautizar? No estoy seguro, creo que no es el momento, creo que me falta, creo que tengo que estar mejor preparado. Y son argumentos que vienen por son ambiguos. Sí, o sea, no es bíblico. O sea, el eunuco no estaba preparado, él tenía una vida que arreglar, ¿verdad? Pero él dijo: ¿qué impide? Entonces, cuando alguien ha creído pero no quiere bautizarse, o sea, si no quiere bautizarse no quiere decir públicamente que es cristiano. Entonces, ¿cómo incluyo en el ministerio donde el que está sirviendo debe tener testimonio? Y eso es algo que... O sea, no nos podemos hacer los locos. El que enseña con los niños, con los jóvenes, con las damas, con los caballeros, parejas, ancianos. En la Biblia, hasta el que iba a servir en las mesas debía estar lleno del Espíritu Santo. Sí, y se escuchará muy radical, pero estaríamos diciendo una persona que no quiere ser obediente. Por supuesto es un rebelde. Entonces, ¿cómo colocamos a una persona en rebeldía a enseñarle obediencia a otro? Sí, no puede. Lo mejor es esperar a que ese creyente afirme su fe, tenga completa seguridad, tenga convicción, acepte la responsabilidad para poder involucrarlo, porque lamentablemente hemos visto casos de cómo el mal testimonio de creyentes puede destruir un ministerio. Sí. Cuando de repente, mira, el que está ministrando, el que está hablando, el que está haciendo, viene y hace una locura. La gente, o sea, los incrédulos en la calle no tienen misericordia con ese tipo de cosas. Y obviamente, pues, se entiende. Por eso, ¿quiénes deben servir y ministrar dentro de la iglesia? Creyentes que hayan aceptado públicamente el compromiso con Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, creo que podemos dejar ciertas conclusiones sobre el tema del bautismo. Entonces, dejando algunas conclusiones para cerrar el tema, te puedo decir que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión. La palabra bautizo en griego, ¿qué significa? Sumergir. Entonces, no puedes sumergir a alguien mojándole la cabeza. O sea, el acto va en contra de lo que dice el texto. De la misma palabra. La Biblia no dice tiempo exacto para bautizarse. Entonces, lo mejor es tener un equilibrio, en el sentido de no bautizar inmediatamente a una persona, pero tampoco llenarla de reglas y condiciones, sino que si la persona afirma creer en Cristo, entiende su decisión y quiere de verdad aceptar el compromiso, pero no caer en esos extremos. Y, por supuesto, comprender que el bautismo no es un sacramento, sino es una ceremonia que Cristo Jesús ha ordenado para representar públicamente lo que Él ha hecho para mi salvación. Esto fue Bíblicamente.